de fácil. ¡Ja, ja! Y te lo canta, canta. Es el MTS lo que nos agrada de este bello hogar. Es el MTS y las lindas chicas que hoy para bailar. La cita del fácil, ay disculparán, aquí son reina, la sinceridad. La cita del fácil, ay disculparán, aquí son reina, la sinceridad. La cita del fácil, ay disculparán, aquí son reina, la felicidad. Hoy día quisiera presentarles exactamente, su nombre es Friedrich August Hayek. Aquí puede Friedrich August Hayek. Él es de Viena. Más o menos ha estado él escribiendo sus textos más, diríamos, para hoy no tan contemporáneo. Pero esos son los textos también más debatidos y más aceptados, una coyuntura más específica, más particular. Es cuando estaba ganando la batalla el socialismo. La Primera Guerra Mundial fue tan importante donde nació en la vida empírica, en la vida práctica, en nación concreta, como en el caso era Rusia en aquel momento, después se convirtió en Unión Soviética, es la primera experiencia del socialismo, pero ha ido ganando campo a nivel internacional, tanto político como académico, toda la ideología socialista. Y así se llega a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un debate, en principio por recursos naturales, como siempre, pero en Alemania empezó a primar la lucha racial contra judíos y Hitler, toda esa historia lo saben, pero al fin y al cabo se tradujo en la disputa política entre lo que es el capitalismo o lo que es el socialismo. Friedrich Hayek vivió toda esa coyuntura. Él, en la vida profesional, no es economista, es más bien, se doctoró en Derecho y Ciencias Políticas en la propia Universidad de Viena. Pero lo más interesante de este Hayek, muy poco leído en sus tiempos, ha escrito varios libros de economía, también varios libros sobre derecho, la libertad, y precisamente se fue haciéndose famoso cuando escribió el libro que se llama Camino de Servidumbre. Se difundió a miles de idiomas. Eso lo hizo más o menos en 1947, si no me equivoco, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando el socialismo en muchos países en la Segunda Guerra Mundial había ganado campo. De ahí incluso la división de Alemania, Alemania Oriental, Alemania Occidental, Alemania Socialista, Alemania Capitalista, después el Muro de Berlín. Toda esa historia vio Friedrich Hayek. Y empezó a cuestionar la esencia del socialismo. Pero él leyó mucho
evidentemente a Marx, a todos los socialistas, pero fundamentalmente leyó a un autor, von Mises. Vamos a ver en alguna medida ese autor von Mises, aunque sea una parte, que hace crítica al socialismo, pero de manera más científica. Y von Mises concluye que el socialismo solamente es una ideología. Es imposible su sostenibilidad como un campo económico. De eso se agarró Hayek, y Hayek se convirtió, revisó nuevamente, y liberalismo, como nosotros estamos haciendo, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, que son tres autores clásicos. Y en ese sentido, Hayek se convirtió en defensor del liberalismo y acuña algunos elementos muy importantes. Rescata y teoriza, concretiza. Por eso, la razón para leer este texto. Y como verán, a medida que vamos avanzando, Friedrich Hayek recién en este tiempo último, yo diría, a partir del 2000, empieza a ser leído y se publican muchos de sus textos muy recientemente, porque antes no lo hicieron de esa manera. Porque es uno de los que se ya debate con los contextos contemporáneos. Hayek vio cómo cayó el socialismo también. Pero este texto escribe en 1959. El texto precisamente se llama Los fundamentos de la libertad. He escogido algunos capítulos que desde mi punto de vista son esenciales. Son, yo diría, la teoría liberal. Por eso escogí este texto. Yo les voy a compartir este trabajo que les estoy presentando. También voy a pedir, como hemos hecho con Adam Smith y David Ricardo, los libros les he pasado para que los compatriotas que puedan leerla puedan hacerlo. Vamos a también escanearlo y les voy a hacer llegar. Friedrich Hayek, que uno de los elementos para el liberalismo, hay un tema pendiente, dice él, y ustedes van a escuchar todos los días, y escuchan siempre hablar a los políticos, que se llama el Estado de Derecho. En realidad, Hayek revisa la historia y dice que el liberalismo, en primer lugar, se constituye un movimiento social. El liberalismo no es así que surgió solamente por la teoría, sino también se constituyó en un movimiento social. Muy antiguo, evidentemente, está hablando de 1700. Pero un movimiento contra el poder arbitrario. Y el tema es que la humanidad, o a la humanidad, no sé cómo se llamaría, la humanidad y a la humanidad siempre acompañó los poderes arbitrarios, los autoritarismos, siempre. Nunca ha estado libre el ser humano de ese, llamaremos, vicio. Por eso el liberalismo, según la lectura de Hayek, surgió como un movimiento contra el poder arbitrario. Y él dice, ese luchó por un principio a implantar. ¿Y cuál es ese principio?
el Estado de Derecho. Un concepto evidentemente más jurídico, pero se convirtió en concepto también político. Hayek dice que es imposible entender el liberalismo sin el Estado de Derecho. Por eso Hayek primero se explaya en explicar cómo surgió ese concepto de Estado de Derecho, cuál es su significado, cuáles son sus fundamentos y por qué puede acompañar al liberalismo. Es como decir, es un matrimonio, el liberalismo económico y el Estado de Derecho. Sin esos dos conceptos es muy difícil, muy imposible que se hable de una política o de un Estado liberal. Y este concepto de Estado de Derecho no es nuevo, es antiguo. Los juristas o los que estudian Derecho, estoy muy seguro que debe ser una gran parte de su currícula, ¿no? Para explicar lo que es el Estado de Derecho, sus orígenes, su historia, etc. Pero en nuestro caso no es esa, en nuestro caso es presentar de manera sintética el significado del Estado de Derecho y precisamente este Estado de Derecho está asociado a lo que es el liberalismo. Y él dice, el Estado de Derecho ya viene incluso planteándose desde Montesquieu, Rousseau. Ustedes saben que en colegio hemos aprendido, por lo menos de pasada, ¿no? De Montesquieu, Rousseau, que son, nos han presentado siempre como autores, en primer lugar, muy modernos, ¿no? Y los que hablaron precisamente sobre el concepto del Estado propiamente dicho. Con Montesquieu y Rousseau, ¿no? Que se concretiza el Estado moderno. Según Hayek, en Montesquieu y Rousseau ya estaba presente el concepto del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho significa, en primer lugar, el gobierno o imperio de la ley como esencia de libertad. Entonces, y un primer elemento que estamos aquí rápidamente asociando, el Estado de Derecho igual al imperio de la ley. Ustedes saben, hasta hoy día, cuando se dice se está rompiendo, ¿no?, el Estado de Derecho, ya no hay imperio de la ley, todos decimos eso, pero no sabíamos cómo surgió, ¿no?, de dónde venía, no, muchos no sabemos, pero hoy día, a través de Hayek, estamos diciendo que el Estado de Derecho es, en primer lugar, un componente fundamental, una pareja, de manera muy, como diríamos, demostrativa, si quieren, podemos decir una pareja de liberalismo. Y el Estado de Derecho simplemente significa imperio de la ley. Y el imperio de la ley como esencia de libertad. Primer concepto, ya hemos lanzado, ¿no? Estado de Derecho, ¿no?, es parte del liberalismo y el Estado de Derecho significa imperio de la ley. Y eso es esencia de libertad. Esto es lo que hemos dicho. Hayek dice, a partir de eso se constituyó diferentes movimientos en Europa, fundamentalmente, porque ustedes tienen que saber muy bien, todas estas teorías de liberalismo, socialismo, nacieron en Europa, no nacieron en América Latina, no nacieron en estos lugares del mundo, pero nos apropiamos como países
o nos impusieron como países. Y la mayoría o casi la totalidad de las constituciones están hechos en función de estos conceptos, preceptos, etcétera. Por eso también estamos leyendo, porque ese es el contexto que vivimos, no es otro contexto que conocemos. Por lo tanto, tenemos que discutir con ese contexto. Pero como verán, no cayó de noche a la mañana el liberalismo y el Estado de Derecho, sino fue un resultado de movimientos sociales de Europa, que en Europa empezaron a plantear la garantía de los derechos individuales. Ustedes saben, unos 2 siglos fue dominio de la Iglesia, y la Iglesia siempre fue acompañada por los imperios o por gobiernos totalmente autoritarios. Y en ese contexto, si revisáramos la historia de detalle, veríamos muchos movimientos desde los contrarios a la Iglesia, a gobiernos autoritarios, pero uno de los planteamientos que cada vez se fue convirtiéndose, es solidificándose, precisamente es la exigencia del pedido de garantía de derechos individuales. Porque ustedes saben que el liberalismo fundamentalmente es garantía de los derechos individuales. Y veían esos movimientos como la única forma que podía garantizar los derechos individuales, precisamente es también planteando el principio de separación de poderes. Y el Estado de Derecho, por lo tanto, se va a concebir, uno, como aquella que garantiza los derechos individuales, y los derechos individuales solo es posible garantizarlo a través de separación de poderes. Eso fue una lucha para incorporar las constituciones políticas del Estado, en principio en Europa. Y la separación de poderes que hoy día ya conocemos como poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, que eran los primeros separaciones, hayan ido aumentando los poderes electorales, etcétera, el resto de los poderes. Pero esa es la primera lucha, que nace desde de mucho antigüedad, estamos hablando prácticamente ya de 1800, desde 1700 empiezan a surgir estos movimientos. En ese momento, dice Hayek, se creía que con estos elementos de separación de poder de los derechos individuales, ¿no?, podía acrecentar la libertad individual. Porque la libertad individual se convirtió en uno de los lemas, en una de las reivindicaciones, en una de las luchas tan importantes. Y además se concebía que solamente a partir de la libertad individual se podía lograr el poder como que pertenecería al pueblo y contrastaría los abusos del poder. Ahí empieza a hablarse de la instauración de la democracia como decisión del pueblo frente a cualquier arbitrario del poder. Este es Aquí empieza a asociarse otro concepto más, después, un poco más tarde, vamos a ver, no, quizás no iría. Otro concepto que se asocia. Mira, fíjense, liberalismo, las parejas, liberalismo, Estado de Derecho.
Pero Estado de Derecho, igual democracia. Esto va a ser el debate de larga discusión. Mira, el liberalismo está asociado al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho y el liberalismo está asociado a la democracia. Evidentemente, no cualquier democracia, sino la democracia liberal, la democracia representativa. Tres conceptos: liberalismo, Estado de Derecho, democracia. La esencia del liberalismo y la democracia representativa. Llamaremos entonces así: liberalismo y Estado de Derecho y la democracia representativa. Las esencias del liberalismo. Solo con esos tres elementos se podía contrastar a cualquier poder arbitrario. Por lo tanto, el liberalismo nace en contra del poder arbitrario. Y a comienzos del siglo XIX, dice Hayek, se desarrolló ya sistemáticamente la concepción de la teoría del derecho. Recién empezó a elaborarse sistemáticamente. Y aquí un concepto interesante, por eso lo he puesto, ¿no?, denominado Rechtsstaat. En realidad, dice Hayek, y eso me encantó a mí, yo tampoco sabía, recién me entero. Este Rechtsstaat es una palabra, es un concepto germánico. Y el movimiento Rechtsstaat fue la reivindicación principal del movimiento liberal. Pero ¿qué implicaba, qué significaba este concepto de Rechtsstaat igual Estado de Derecho? Pero ¿qué ellos en ese momento entendían iba a ser la base fundamental del liberalismo? Disculpe. Les decía, en realidad, los movimientos germánicos de Europa, todos luchan y consolidan el pensamiento que el gobierno hace que haga cumplir la ley y que el gobierno hace cumplir la ley y protege la libertad del individuo. Es decir, surge una teoría, una reivindicación, y así dan un rol al Estado. ¿Y cuál es ese Estado? Que el Estado solo debe cumplir la ley. Y uno de los fundamentos esenciales del Estado de Derecho es precisamente que el Estado proteja la libertad del individuo. Es el rol principal del Estado. No tiene otros roles más, según esta concepción del primer movimiento liberal. Porque la preocupación era que los estados estaban avasallando a los individuos. Y por eso, ¿quién podía proteger la libertad del individuo? No los propios humanos, según esta concepción, sino el Estado. Porque el ser humano podía estar en un estado de guerra.
Ahí nació Hobbes, Locke, Kant, los tres, cuando decían que en estado de guerra de los individuos, por lo tanto, tenía que tener un tercero, y el tercero era el Estado, un tercero conciliador, el tercer conciliador era el Estado. ¿Y con qué fin nace el Estado? Nace, según esta teoría liberal, fundamentalmente para proteger la libertad del individuo. Y los actos del gobierno deben ser controlados por la administración de la justicia. Por eso se habla de la separación de poderes. No puede ser que el gobierno no haga y también él mismo se fiscalice. Se tiene que tener otra instancia. Así entonces, el guardián de la ley, dice ya Hayek, los principios individualistas será la propia administración del Estado. Es decir, el Estado tiene que ser guardián de la ley. ¿Y qué es la ley? La ley que protege fundamentalmente los derechos individuales. Y solamente el Estado tiene que administrar esa ley para garantizar los derechos individuales. Esa es la teoría. Y este concepto que les he dicho, germánico, que nació como entendido como Estado de Derecho, el Rechtsstaat, Rechtsstaat, es un concepto germánico alemán, más tarde fue denominado justicialismo, que hasta hoy día ese concepto se convirtió en tan fundamental en la teoría del derecho y también en la teoría política. El justicialismo va a ser entendido como marco fundamental las instituciones básicas y los principios estándares para todos, o va a ser entendido como normas básicas, esenciales para el conjunto de los seres humanos. Normas básicas. ¿Y cuál es esa norma básica? Precisamente esa norma básica es la garantía de libertad individual. Y esta teoría de garantizar normas básicas se va a convertir en una concepción y va a ser y será la base para desarrollar, para distinguir derechos universales y los derechos particulares. En realidad, el Estado de Derecho, la que tiene que garantizar son los derechos universales. Los particulares son prácticamente, muy probablemente incluso puede ser particular para cada región, para cada país, etcétera. Pero el Estado de Derecho tiene un fundamento básico de elaborar las normas básicas, y las normas básicas son los derechos universales. Que hasta hoy día, dice Hayek, esa diferencia entre lo que es el derecho universal y los derechos particulares son la base fundamental de las constituciones en cada uno de los países modernos. A ver,
Entonces, uno de los elementos más esenciales del liberalismo, y vamos repitiendo varias veces, será la libertad bajo la ley. El Estado de Derecho va a significar libertad bajo la ley. Ya no es el derecho caótico, ya no es derecho espontáneo, sino ya el derecho va a ser, el Estado de Derecho va a ser concebido como aquella norma, ley máxima que garantiza la libertad. Y la libertad está sometido ya a la ley. Eso es el Estado de Derecho. La libertad bajo la ley. Este va a ser el primer atributo del liberalismo. Y ese atributo va a ser precisamente la consolidación del Estado de Derecho. El liberalismo consolida el Estado de Derecho. Es decir, la libertad individual se consolida con el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho precisamente va a ser, ¿no?, garantizar la libertad, pero bajo la ley. Porque la libertad como concepto puede ser tan amplia. Libertad podemos entender de mil maneras. Tanto los liberales socialistas han luchado por la libertad. Y cada uno entendieron a su manera la libertad. Pero los liberales entienden por libertad aquellas que están, llamaríamos así, subordinados bajo la ley. En tanto un individuo se mueva sin atentar a esa ley, es libre de actuar. Por eso el Estado de Derecho significa que el gobierno no debe ejercer nunca coacción sobre el individuo. Lo que haga, lo que decida, dónde va, en qué invierte, en qué trabaja, qué contratos hace, el Estado no jamás puede controlar eso en esta concepción. Solamente, dice Hayek, solamente puede controlar para hacer cumplir la ley conocida. Y la ley conocida es aquella ley que garantiza la libertad de la persona. Si alguien atenta contra esa libertad de la persona, un vecino, como decir, un vecino, otra persona, una de la familia, el Estado está ahí, porque está atentando a esa libertad. Ello constituye una limitación de los poderes de todos los gobiernos. Por lo tanto, aquí nace el gobierno limitado. El gobierno no tiene todas las atribuciones. El gobierno es limitado. En primer lugar, no puede atentar contra las garantías de la libertad individual. No puede avasallar lo que hace el individuo. El gobierno está limitado solo para hacer cumplir la ley. Y fundamentalmente la ley que garantiza la libertad de los individuos. ¿Y dónde nace la ley? Ahí empieza a surgir en las asambleas legislativas. Ni siquiera el gobierno, en esta concepción liberal, elabora la ley. Puedo promover, pero no elabora la ley. La fuente de la ley, según esta concepción, como ha concebido el Estado de Derecho como separación de poderes,
La fuente de la ley, la fuente de las normas, diríamos así, precisamente es en las asambleas legislativas. No es, no nace, no es la fuente el Poder Ejecutivo. Esta es la concepción como nació y que ahora estamos consolidando. Nosotros practicamos eso. Siempre lo hemos hecho eso, pero no sabemos su teoría. Esto es su teoría. Hayek dice, el Estado de Derecho no debe confundirse con la mera legalidad en todos los actos de gobierno. El gobierno también puede sacar leyes. Y él dice, puede sacar leyes a su mero capricho. Cuando saca leyes a su capricho, atentando contra la libertad individual, no es Estado de Derecho. Eso es precisamente violar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una doctrina. El Estado de Derecho, dice, es una meta legal u ideal político que garantice la libertad de todos en general, bajo el principio de consenso común y principios universales. Eso es el derecho de edad. Es aquella que garantiza a todos de manera igual. Una ley jamás puede estar dirigida para una persona o ciertos particulares o un grupo de personas. El Estado de Derecho significa una ley para todos en general, orientadas fundamentalmente a garantizar la libertad individual. Por eso él distingue muy bien. Él dice, en gobiernos autoritarios también se sacan leyes, pero se sacan leyes dirigidos a perjudicar a ciertos grupos o para beneficiar a otros grupos, pero generalmente no es una ley universal. Y muchas leyes atentan contra la libertad universal del ser humano. Y en ese sentido no puede confundirse la ley con las leyes del Estado de Derecho. Las leyes del Estado de Derecho son doctrina metalegal o ideal político que garantiza la libertad de todos en general bajo los principios de consenso común y principios universales. Y precisamente están en las constituciones. Eso es. Necesito más, trataremos de avanzar, ya tenemos 10 minutos. Por lo tanto, el Estado de Derecho, dice Hayek, tampoco es solo el que frena las actividades coactivas de un Estado. Sino también son las normas que se elabora el comportamiento frente a una política exterior. O sea que garantiza la libertad, pero también elabora leyes frente al exterior, porque el exterior también puede atentar a la libertad individual, porque es la supremacía, la libertad individual. La libertad individual puede ser atentado internamente, también puede ser atentado por parte de los externos. Y en ese sentido el Estado de Derecho es la que garantiza la ley interna como la ley externa. Pero el Estado de Derecho también implica ejercer castigo, aplicando precisamente el imperio de la ley. Y eso a través de métodos punitivos, cárceles.
¿A quiénes tiene que castigar? Precisamente aquellos que atenten la libertad de la persona. O aquel que quebranta una regla general promulgada debidamente en el marco del Estado de Derecho, en el marco del imperio de la ley. En el Estado de Derecho hay leyes sustantivas que regula las relaciones entre personas privadas y entre las personas y el Estado. Es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se caracteriza por hacer leyes sustantivas, que se podría considerar como leyes mayores. Llamaríamos leyes de privilegio. Mientras las otras leyes también que pueden ser sacadas, que son menores, son de carácter instructiva para hacer cumplir las leyes sustantivas. Interesante. Puede haber leyes menores que no son sustantivas, sino más bien es para hacer cumplir el Estado de Derecho, que puede sacarse muchas leyes. Hayek no es partidario de elaborar leyes. Debía haber, dice él, realmente una ley en el marco del Estado de Derecho y leyes menores que puedan hacer cumplir el Estado de Derecho a las leyes sustantivas y listo. Porque la sociedad, las necesidades cambian, no cada día. Los que elaboran mayor cantidad de leyes precisamente son los gobiernos autoritarios, porque se sienten amenazados su privilegio de poder e intentan siempre atentar las libertades individuales. Dirigen a las personas, dirigen a los grupos, dirigen a las empresas y sacan infinidad de cantidad de leyes. Sin un Hayek, eso jamás debía ocurrir en un Estado de Derecho. En el Estado de Derecho debía ocurrir, hay leyes sustantivas, y la ley sustantiva fundamental y esencial es la garantía del derecho individual, la libertad individual, y el resto es para cumplir de manera instructiva esas leyes sustantivas. A partir, dice Hayek, de esta diferencia, ¿no?, de las leyes sustantivas y las leyes menores, se puede conocer cuál es una sociedad libre y cuál es la sociedad no libre. Los que elaboran leyes sustantivas en función de garantizar la libertad individual y pocas leyes menores para cumplir de manera instructiva esa ley sustantiva, una sociedad es libre. Aquella que no garantiza la libertad individual y saca muchas leyes dirigidas particulares que son leyes menores, es una sociedad no libre. Eso es en esta primera etapa que quisiera darles, ¿no? A ver, no sé si estito más, ni tenemos 2 minutos, ¿no? No. Aquí me están pidiendo ahí alguien, ya, aquí nos dejaremos, dice quieren ver el deporte. Bueno, mira, aquí dejaremos. Y la próxima empezamos a continuar. Todavía el Estado de Derecho como fundamento de la libertad, como han visto. Entonces, hoy día lo que hemos enfatizado, que en Hayek es un poco más distinto, en Adam Smith, David Ricardo, hemos enfatizado la parte económica. Ahora estamos sustentando ese principio de libertad. Está asociado al Estado de Derecho, como concebido como imperio de la ley,
y el Estado de Derecho y el liberalismo asociado a la democracia representativa, que con detalle vamos a explicar una vez termina esta parte de los fundamentos de la democracia representativa, que es también parte del liberalismo. Listo, compatriotas, eso es todo por hoy día, ¿no? Que gane partido de su preferencia. Hasta el día sábado, compatriotas. Casita de Patsy. ¡Ja, ja! Y te lo canta. Es el MTS lo que nos agrada de este bello hogar. Es el MTS y las lindas chicas que hoy para bailar. Casita de Patsy, ay, disculparán, aunque son reinas, la sinceridad. Casita de Patsy, ay, disculparán, aunque son reinas, la sinceridad. Casita de Patsy.